Muy buenas tardes, compañeros, profesores e interesados. Mi nombre es Cristian Castro Romero, soy estudiante de sexto semestre de Ciencias de la Información, Documentología, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast, esta vez en video, para la plataforma de YouTube. Mi podcast se titula básicamente Hablemos de fundamentos y procedimientos de gestión documental. En el capítulo de hoy, que es el capítulo número 2 de la secuencia, la primera la pueden encontrar con ese nombre en mi plataforma de iVoox, bajo con ese nombre. El día de hoy vamos a hablar de la ordenación documental. Bueno, en primera instancia debemos definir qué es la ordenación documental. El proceso está consiguiente a la clasificación. El, el Acuerdo 027 de 2006 lo define como una fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la clasificación, asimismo como una operación archivística realizada dentro del proceso de organización que consiste en establecer las ciencias naturales cronológicas o alfabéticas. Es decir, podemos basarnos tanto en las fechas de producción de cada documento, por ejemplo, cuando se crea o se abre el proceso, como en las alfabéticas, por ejemplo, lo que son las historias laborales, en cuanto a la ordenación, ya sea dentro del mismo expediente o dentro de la caja donde se va a ingresar los documentos o la unidad de conservación. Básicamente este es el resultado o una fase subsiguiente al proceso de organización, o sea, el proceso de clasificación. Cuando se termina de hacer el proceso de clasificación, que básicamente es recopilar los datos, la información que se va a hacer, agruparlos en cuanto a los productores documentales, las áreas, y se determinan las series, se hace una ordenación en la cual se determinen la secuencialidad de los procesos dentro de cada uno de los expedientes que se van generando. Entonces, básicamente, nosotros usamos unos instrumentos para hacer control de estos documentos, básicamente un inventario, una tabla de retención documental, unas tablas de valoración para determinar qué documentos son los propicios para hacer el proceso de ordenación y tener claro cómo la secuencialidad de los procesos e ingresar esa factura. Se debe tener coherencia y confiabilidad en el proceso de organización para poder aplicar correctamente la ordenación y tener claro bajo qué régimen, qué proceso de ordenación se va a usar. Qué proceso de ordenación se va a usar para para organizar correctamente, ordenar y clasificar estos documentos correctamente. Entonces, con base a esto, nosotros debemos tener claro cómo se conlleva este proceso, hacia dónde va. Primero tenemos que tener en cuenta que el insumo básico de los expedientes que se lleva al interior, primero debemos realizar los expedientes. ¿Qué se hace? En el proceso de ordenación documental, tenemos que tener en cuenta que varía dependiendo del tipo de documentación que estemos manejando y el contexto que se tenga la gestión documental. Sin embargo, a continuación una descripción general. Por ejemplo, primero tenemos que aplicar el principio de orden original, que se basa básicamente en la reflexión sobre los hechos o la serie de actividades que conllevan la ordenación dentro de este. A su vez, la secuencia en la producción natural, que está a merced de esa misma reflexión en cuanto a la física, en la ordenación física de los documentos, que comparte los expedientes y las series. Básicamente el principio original está llamado en el principio histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida de que los procesos avanzan dentro de la organización, se van generando documentos que van alimentando los expedientes. Generalmente los expedientes se arman ya cuando el proceso culmina, pero cuando los archivos están en gestión se van ordenando en ese mismo concepto. Si somos claros, ese proceso no consiste solamente
satisfacción en la gestión que se va realizando y se van cerrando de acuerdo al volumen que se tenga. Es la causa y efecto entre los documentos que se inician y cómo se concluye. Entonces, básicamente para resumir, se usan varios tipos de ordenación, o sea, la clasificación entre las unidades administrativas y ¿cómo se llama? Se va basando también en el porqué, o sea, tanto en la producción y el porqué, las razones como las que se hace, o sea, la situación de las funciones, son los pasos necesarios de la producción, los procedimientos, o sea, cuáles son los pasos que se llevan, para determinar con qué documentos se inician, cuáles siguen, hasta finalizar la ordenación del documento. Una vez se estén identificados los documentos y se procede a ordenarlos siguiendo un criterio lógico y coherente. O sea, es muy fundamental que se lleve un criterio lógico y coherente. ¿Por qué? Pues con base a eso nosotros vamos a determinar los sistemas de ordenación que vamos a usar, ya sean cronológicos, temáticos, alfabéticos, numéricos, entre otros. O sea, la información tiene que estar completamente ordenada para poder hacer ese proceso de organización del expediente. Luego agregamos la numeración y ofoliación del expediente para facilitar la identificación y la localización dentro de los documentos para evitar las pérdidas. ¿Sí? El orden correlativo en el cual se digan las hojas. Luego se hace una elaboración de unos índices y unas tablas de contenido dependiendo de la complejidad de los expedientes. Puede ser conveniente elaborar un índice o tabla de contenido, por ejemplo, para determinar qué documentos en específico con las series documentales están dentro del expediente y la numeración de dónde están estos. Es decir, por ejemplo, en un índice nosotros tenemos un listado de toda la información que está en la serie, las subseries que se producen y determinamos la cantidad de expedientes, la cantidad de folios que tiene cada serie documental y cada organización. Luego, si es posible, si es requerido, hacemos la digitalización y almacenamiento físico. O el almacenamiento físico, determinamos, dependiendo del orden, dependiendo de la importancia de los documentos, cómo vamos a hacer ese proceso. Si necesitamos hacer una migración digital a los documentos, establecer de dónde se van a archivar, qué se va a hacer. Y si se va a hacer un almacenamiento físico, debemos determinar, hacer un registro de los documentos para que esta información no tenga pérdidas y extravíos. ¿Ya? Debemos saber, o sea, el mapeo de la información dentro de un archivo, dentro de la caja, qué caja corresponde, la identificación de la caja, la identificación, por ejemplo, de la unidad administrativa, como tengo acá expedientes, o sea, básicamente, por ejemplo, la unidad administrativa, la sección que se maneja, la sucesión, qué oficina productora lo hace, a qué serie corresponde, la subserie. O sea, estamos combinando un proceso de ordenación con un proceso de descripción, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta, porque son procesos aliados para conservar los documentos correctamente y no tener inconvenientes a la hora de conseguir esta información. Bueno, entonces debemos tener en cuenta, hablando de series, qué son, cómo se conforman, qué características tienen, qué criterios debemos manejar para hacer estos datos. En teoría, o sea, las series documentales, que tenemos que tener en cuenta que al conformar estos expedientes debemos tener en cuenta los tipos documentales que está basado, las funciones, los mapas de procesos, los organigramas, toda esa información. ¿Pero qué son? Básicamente las series documentales son agrupaciones de documentos que comparten características similares a su contenido, origen, estructura, función o cualquier otra característica que permita su identificación y clasificación. Estas series documentales se conforman con el fin de facilitar la gestión, conservación, consulta, ya que están organizados por series, es más fácil localizar y recuperar la información contenida en los documentos. Se basan en las tablas de retención documental que están explícitas en el Acuerdo 004 de 2019. Ahí se dan todos los criterios en los cuales nosotros vamos a hacer el proceso. Básicamente en el qué, por qué y para qué se va a realizar los documentos. Eso con base a los análisis de funciones. En la base del análisis de procesos se va teniendo en cuenta
cada uno de los procesos que conlleva la actualización. Por ejemplo, hay muchos muchos manuales que especifican los flujogramas, el mapa de procesos que tienen flujogramas donde especifican la salida de los documentos y de dónde conllevan cada expediente y describen exactamente cada documento que se va creando en la secuencialidad del proceso. Entonces, ¿qué características tiene? Estas pueden variar dependiendo del contexto y la naturaleza de los documentos que la conforman, pero generalmente se presentan algunas, vamos a presentarles algunas de estas características. Temáticas. Los documentos que conforman la serie tratan sobre un tema en específico, comparten una función en común. Es decir, las facturas, por ejemplo, básicamente son cobros que se le hacen a la compañía, que se le hacen a un proveedor. Básicamente cumplen una función, que es simplemente reportar una deuda, por decirlo así, por un ejemplo. Origen. Documentos pueden provenir del mismo departamento, unidad o área funcional de la organización. Igualmente, la contabilidad las produce o el área de tesorería, dependiendo qué tipo de pago se dé. Es un ejemplo básico. Entonces, ¿qué estructura? Por ejemplo, las estructuras de los documentos, como una factura, por decirlo así, o estos formatos, voy a mostrar un ejemplo, estos informes de accidentes están estandarizados. Es decir, por ejemplo, están estandarizados. Aquí tienen, por ejemplo, las fechas, unos datos que se deben llenar y unos procesos que hay que seguir para completar esto. Los contratos, los informes, toda esta información, estos reportes de accidentes tienen un estándar que no puede ser modificado, simplemente tienen que ir acorde a lo que se pide acá, la información que se pide a los clientes o al funcionario que vaya a elaborar. Y de ahí se van teniendo en cuenta y se van clasificando y ordenando dentro de los expedientes de acuerdo a su naturaleza. También se debe tener en cuenta la periodicidad, que puede tener una periodicidad establecida, por ejemplo, un informe mensual, anual, quincenal, semanal, dependiendo de las características. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta para conformar una serie documental? Se debe tener en cuenta la identificación y clasificación de los documentos. O sea, básicamente se identifican los documentos que se van a conformar en la serie y se clasifican de acuerdo a su contenido y función, es decir, que se deben aplicar un estudio y un análisis de las funciones de cada área para poder hacer una clasificación documental y establecer la ordenación de acuerdo a los procesos que se van manejando dentro de ese expediente que se va a crear. Es decir, que el insumo inicial son documentos. Entonces también se tiene que crear una ordenación y establecer. Se procede, por ejemplo, a los documentos si un criterio lógico, coherente. Ese criterio puede ser cronológico, temático, alfabético, numérico, etc. O sea, tenemos que tener una identificación clara, saber exactamente a qué se refiere cada documento, si tiene un número consecutivo, si está basado en un orden alfabético, si está basado en los temas que se van tratando dentro de cada expediente, etc. Y esto es una parte que también es un poco complicada, que es la asignación de nombres o códigos. Se asignan, por ejemplo, para facilitar identificación y recuperación, pero se va a hacer un estudio de cada documento para determinar su estructura con base a su formato y al origen de la información. O sea, es muy exacto. Que también se debe tener en cuenta la elaboración de los índices o las tablas de contenido para determinar para hacer una identificación rápida de cada uno de los documentos para poder rastrearlos y ubicarlos. Entonces, eso es fundamental para que las series documentales sean útiles para los procesos de identificación de la compañía. De igual manera, básicamente es eso, o sea, que tienen que tener unas características totalmente funcionales para poder hacer el proceso. Entonces, al aplicar ese proceso, nosotros determinamos algunas series. O sea, tenemos las series. Todas las series no son iguales, no tienen la misma característica, no tienen el mismo ordenamiento dentro de los procesos normalizados de la compañía. Ya, porque hay documentos que son comunes dentro del manejo de la información. Entonces, vamos a hablar de esas series, que son las series simples. Básicamente son aquellas que se conforman por documentos que comparten
una única característica en común. Básicamente estos tipos documentales que comparten rasgos estructurales y se forman entre sí, pero cada uno independiente dentro de su misma serie. Un ejemplo claro sería la temática, función, formato. A continuación vamos a describir el paso a paso para crear una serie documental simple. Básicamente identificar qué documentos conforman la serie simple, qué características en común tienen. Por ejemplo, la factura es una serie documental simple si el proveedor es igual. Es decir, todas tienen la misma característica, un número consecutivo, una resolución de la DIAN, cobros coactivos del IVA, un total, o sea, son documentos que son fácilmente identificables. Esta vez, o sea, también cuando se realiza la clasificación de documentos, se procede a clasificarlos de acuerdo a las características que tienen en común. Por ejemplo, si se trata de una serie documental simple de facturas, como venía dando, se clasificarán los documentos en función de su proveedor, el periodo que corresponde, que también se tiene que tener muy en cuenta porque eso es muy fundamental para los procesos de pago. La relación de los mismos, o sea, cómo se dan, si tiene un criterio lógico, coherente, si se va a organizar cronológica, temática, alfabética. En el caso, por ejemplo, de las mismas facturas se ordenan por la fecha o por el número de facturas, dependiendo cómo sea más fácil tener. O sea, siempre que hacemos un proceso de ordenación debemos ser lógicos y coherentes a la hora de hacerlo. Y tenemos que estar de acuerdo en las necesidades de nuestros clientes internos para poder realizar este proceso. No puede ser un proceso agrede que nosotros definamos. A veces la legalidad también determina los procesos de ordenación dependiendo el tipo documental. Puede ser las ordenanzas, las resoluciones, que sí tienen un número consecutivo y unas fechas establecidas para su función y su cancelación o su modificación. Son cosas que están reglamentadas por el gobierno, pero hay tipos documentales simples que tienen una mayor flexibilidad a la hora de hacer el proceso de organización. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la numeración, la foliación, lo mismo, la elaboración de los índices, el almacenamiento físico, toda esa información tenemos que tenerla clara, que eso es importante para hacer los procesos de ordenación. ¿Ya? Eso sí, eso es normal en los procesos de ordenación y también en la aplicación y el reconocimiento de esas series simples. Eso es totalmente funcional y transparente dentro de las compañías. Y más si manejan un proceso que estandariza la información en una tabla de retención documental o en una tabla de valoración de los documentos. Entonces, así como existen series simples, también hay series y unidades documentales complejas. Básicamente, ¿cómo se pueden generar estas series? Según la cartilla de ordenación documental, son series conformadas por unidades documentales complejas comúnmente llamadas expedientes. Estos expedientes, más que todo lo que son jurídicos, cuando son casos que contienen muchos documentos probatorios, no tienen el mismo formato, no tienen la misma identificación, ¿no? Por ejemplo, pueden ser fotografías. Por ejemplo, esto es una serie compleja porque en estos documentos, por ejemplo, están los registros de accidentes. Entonces hay unos informes, hay algunas cartas y otros documentos que nosotros podemos identificar dentro de estos procesos. Básicamente tenemos que establecer un sistema de selección de ordenación porque nos toca hacer un estudio para determinar qué información es totalmente válida, qué información es totalmente gestionable para nosotros, o sea, qué vamos a hacer con estos datos, cómo vamos a hacer la ordenación en la unidad documental, cómo se va a foliar. ¿Por qué? Porque necesitamos varios criterios. ¿Cuáles son los criterios? Pueden ser, básicamente estos expedientes, casi siempre cuando son así, usamos un orden cronológico, que es la creación, y tratamos de vincular con los índices y con las tablas de contenido a que se refieren. ¿Por qué? Porque muchas veces estos documentos
por las copias, la salida, la manipulación, dependiendo en qué fase del archivo estén, pueden tener pérdidas, pueden tener procesos de eliminación no controlada, etc. Entonces de ahí también se usa el proceso de foliación, que más adelante se lo voy a explicar. Y básicamente es eso, o sea, son documentos o son series que deben de tener un estudio para hacer su proceso de ordenación y su proceso de conservación, porque no es tan fácil organizar y manejar información sin tener en cuenta estos criterios. O sea, sí, porque no tienen un formato establecido, entonces es más difícil hacer un proceso de ordenación claro. Por otra parte, también tenemos las unidades o tipos documentales, que básicamente son categorías que se establecen al clasificar los documentos por su forma, contenido, función y estructura dentro de un proceso de organización. Básicamente son documentos que podemos determinar de acuerdo a su formato y a su estructura. Por decirlo así, tenemos los formatos textuales, que son, por ejemplo, documentos escritos que tienen una estructura que no podemos gestionar, que no podemos modificar ni hacer ninguna. O sea, por ejemplo, son documentos que, por ejemplo, estos documentos tienen una estructura clara y no podemos manipular fuera de lo que está aquí. Básicamente pueden ser cartas, informes, actas, contratos, facturas, mucho más. Otro que son los documentos visuales, que básicamente pueden ser unas fotografías, pueden ser dibujos, grabados, medios magnéticos, etc. También tenemos los documentos sonoros, que son con respecto a la clasificación total de los documentos o los tipos documentales. O sea, se puede basar principalmente en su formato, en su estructura y en su organización. Tenemos también los documentos audiovisuales, que son, por ejemplo, estas registran imágenes, sonidos, puede ser películas, videos, grabaciones, eventos, de eventos. O sea, muchas veces también se usan sobre todo en el ámbito judicial para hacer como elementos probatorios, por decirlo de esa forma. Y también están los documentos que se consideran electrónicos, que pueden ser en formato digital. Básicamente tienen una unidad de almacenamiento como una memoria USB, un CD-ROM, entre otros. También están los documentos cartográficos, que pueden ser una representación gráfica de un terreno, un edificio, una instalación, un objeto, etc. Básicamente son los planos, los mapas, los atlas, entre otros. Entonces, vamos a continuar. También están los iconográficos, que sirven imágenes de alto valor artístico, como las pinturas, dibujos, esculturas. Básicamente, para la gestión adecuada de estos documentos, además una mejor organización del acceso a la información y contenida en estos registros. O sea, básicamente, de estos registros, facilita la toma de decisiones y los recursos. O sea, cuando uno hace esta clasificación de acuerdo a sus características de su unidad de conservación y a los tipos que se manejan, nosotros aquí facilitamos el proceso de ordenación también, ya, porque lo tenemos asociado a un documento específico que podamos gestionar y conocemos su naturaleza. Básicamente eso, distinguir la naturaleza. Entonces, básicamente seguimos y continuamos. ¿Cómo se hace la rotulación de carpetas o cajas dentro de un archivo? Eso es fundamental, porque nosotros, esto hace parte de un proceso de identificación. Este también es básicamente seleccionar. Tenemos acá, en el expediente, acá son los rótulos. ¿Qué debemos hacer primero? Vamos a seleccionar tipo de letra. Si vamos a escribir en mayúsculas, debemos hacerlo todo en mayúsculas y en negrita que resalte. Por ejemplo, aquí tenemos el país, Colombia, la ciudad, Cartagena. Tiene que ser una letra fácilmente gestionada y todo el documento tiene que tener el mismo tamaño de letra que se pueda gestionar y facilitar la organización. ¿Sí? Tiene que ser grande y que sea legible, ya, que sea razonable para que cuando la persona esté buscando los documentos pueda hallarlo.
Igual en las cajas, donde se establece, por ejemplo, las unidades administrativas, su sección, toda la identificación de la empresa, de la oficina productora que define el documento, la serie documental que esta tiene, la subserie a que pertenece, el nombre del expediente y el número del expediente, por ejemplo, para las historias laborales o los expedientes judiciales, más que todo se usa. La carpeta, ¿a qué carpeta corresponde? Si hay varias carpetas con el mismo tema o la misma unidad o la misma serie de unidad, ¿a qué tomo corresponde? ¿Cuál es la fecha inicial? ¿Cuál es la fecha final? Si vamos a definir los folios, en algunos casos se usa como por ejemplo para tener un punto de partida para registrar documentos principales como las historias, perdón, como las hojas de una escritura pública, donde por ejemplo nosotros a veces establecemos una fecha por ejemplo de la creación, no mucho la escritura pública, sino como expedientes jurídicos, por ejemplo cuando se tiene una carta que es importante, entonces nosotros podemos distinguir cuáles son la fecha de los folios de eso, y también cuando el último documento no corresponde al mismo tipo documental y podemos manejarlo así mismo entre las cajas. De igual manera, la asignatura topográfica, o sea, donde va a estar ubicado el archivo, si contiene un consecutivo, también el módulo donde está almacenado, el entrepaño, el estante y la caja donde está contenido. Estas ubicaciones se usan ya cuando uno está trabajando dentro de un archivo gigante, un archivo grande. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque, por ejemplo, a la hora de tener un plano del depósito, uno establece unas series de planeo, o sea, un plano general, un mapeo para la ubicación topográfica específica de los documentos, el estándar y el entrepaño. O sea, por ejemplo, uno tiene un archivo de más de 10.000 cajas y ahí uno puede determinar dónde está ubicada cada expediente y cada caja y poder hacer la respectiva verificación. Entonces, con base a eso, hay un proceso. Espera un momentito, déjenme. Ok, 7, 8. Entonces, estamos hablando de eso, ya seguimos hablando de las cajas. Básicamente, estas cajas, ¿cómo se hace la organización? Como les venía explicando. Se hace una organización topográfica de los mismos. Las cajas se ordenan de derecha a izquierda con base a la conservación del documento y la identificación del rótulo documental, las fechas iniciales y finales en el entrepaño. Hasta 6 cajas estandarizadas dependiendo del tamaño del archivo. Si es un estante que les voy a mostrar, por ejemplo, vamos por acá, un estante, por ejemplo, que tiene un volumen documental de 4 a 5 cajas. De izquierda a derecha empezamos con el de las fechas iniciales, por ejemplo, el 1 de febrero, y vamos pasando enero, marzo, abril, 2016, 2017, y pasamos a fechas, a la fecha subsiguiente a este, por ejemplo, este que está aquí es de 2017, por ejemplo, esta información es de 2018, esta de 2019 y esta de 2020. Y así, van dando de izquierda a derecha y luego con el proceso de arriba hacia abajo. Elementalmente, eso tenemos que tener en cuenta el proceso de ordenación. Ya luego para archivos masivos, más grandes, donde haya mayor cantidad de información, tenemos que tener en cuenta básicamente debemos tener en cuenta algunas consideraciones. ¿Cuáles serían? Tendríamos que tener en cuenta todo lo relacionado con es un paso importante, o sea, básicamente es contar con inventario de las cajas, diseñar los planos del depósito, asignar un lugar para cada caja, que se encuentra en el plano del depósito, o sea, tener esa información para después recuperar los documentos,
Etiquetar o rotular las cajas y colocarlas en la estantería. Es importante colocar las cajas en la estantería de forma correcta. Básicamente que tenga que ver coherentemente con el proceso de información. Mantener un registro actualizado de la ubicación de las cajas y siguiendo ese paso a paso podemos tener en cuenta. ¿Ya? Básicamente la ordenación, como les dije, de izquierda a derecha y se va ingresando abajo, según la fecha de producción de cada documento. Muchas empresas tienen en cuenta el tipo documental y lo van variando. Listo. Entonces, hay un proceso que es algo complejo, pero se debe realizar en muchos casos, porque si tenemos, por ejemplo, información que no podemos recuperar, entonces hay expedientes cuando se pierden, cuando desaparecen, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, este proceso que tenemos acá es de reconstrucción de los expedientes, que se debe tener en cuenta. Primero, tenemos que identificar los expedientes. Fundamental identificar de forma clara y precisa los expedientes que se han perdido, a qué documentos hacen referencia, que no sean, eso también, ahí tenemos que apoyarnos en el proceso de foliación y en los índices, o sea, tener en cuenta específicamente que se va a perder el número de identificación y la fecha de creación. También la verificación de información faltante, o sea, si nosotros tenemos una ordenación clara dentro del expediente, podemos recuperar la información y revisarla o buscar una forma de hacer una reconstrucción de los hechos que se están presentando dentro de la documentación, o sea, que es una investigación exhaustiva tanto en las áreas productoras como en el archivo. Por otra parte, también debemos hacer lo siguiente, que es realizar un inventario nuevamente, a ver si hay algún traspapelamiento, una mezcla entre los documentos, o sea, por eso es muy claro la ordenación y la agrupación de los documentos. ¿Para qué? Para evitar este tipo de inconvenientes. Luego, con base a eso, debemos tener en cuenta la evaluación de calidad de los documentos encontrados, o sea, si esos documentos corresponden a esa identificación de las series, de los series documentales, del expediente que estamos armando, ¿ya? Porque a veces pueden ser unas copias fidedignas, pero algún dato que está ahí no es correcto y no podemos recuperar después. Debemos hacer la integración de los datos de acuerdo a los documentos que hagan falta, de acuerdo a la estructura y a los índices que se están manejando. Luego se hace una actualización de esos mismos para ingresar los datos que hacen falta. Sí, es importante recordar que esta reconstrucción debe llevarse a cabo con mucho cuidado y atención para evitar los errores, las pérdidas de información, y es recomendable contar con personal capacitado y con experiencia en el área, tanto en gestión documental como de los colaboradores que realizaron el proceso de creación de los documentos. Es fundamental eso. Entonces, ¿qué proceso también garantiza esa organización? Ese control, básicamente, en la foliación de los documentos. Entonces, para nosotros realizar la foliación, en primera instancia tenemos que tener un lápiz negro número 2 en negrita. No se puede usar ni de color rojo, ninguno, porque la máquina de repografía, las copiadoras no van a identificar el documento específico para hacer el proceso de evaluación de los mismos. Entonces, ¿qué otros parámetros tenemos que tener en cuenta? Ya saben que el proceso consiste en enumerar las hojas uno a uno. En primera instancia, se coloca en la parte superior y derecha, y se coloca el número se coloca acá. El número se coloca en un número arábico. O sea, a veces tienen en cuenta, por ejemplo, que no se puede foliar con numeración alfabética A, B, C, I, tiene que ser un número arábico. Por ejemplo, el 1, y se va numerando información folio a folio. 2, 3, hasta crear el volumen
que está estandarizado en el Acuerdo 060 de 2006, que son 200 a 230 folios. Desde el primer folio, que es el que abre el documento, que es generalmente la fecha más antigua, o el consecutivo más antiguo hasta la fecha o consecutivo más reciente. Listo. Entonces, en eso consiste el proceso de foliación. Básicamente, cuando el proceso de ordenación termina, este proceso subsiguiente. Por último, ya explicado, utilizado, organizado, ese proceso de haber establecido todos 220 folios y que el sistema de ordenación alfanumérica esté correctamente realizada, vamos a hacer, ya determinamos la ordenación. Básicamente ya tenemos determinado por ejemplo, los sistemas alfabéticos. ¿En qué se basan estos sistemas alfabéticos? Ya cuando se termina la secuencia natural. Esto se refiere a la ordenación de la A a la Z. Luego está el topomínico, que básicamente es ordenar documentos de acuerdo al nombre, al lugar que se generaron. Por ejemplo, los archivos que contienen documentos relacionados que contienen con diferentes ciudades, o pueden ordenarse alfabéticamente por el nombre de la ciudad, por ejemplo, Armenia, Bolívar, sí, el nombre de la ciudad, Armenia, Cartagena, Cúcuta, etc., por decirlo de esa forma. Los temáticos que se pueden ordenar por temas o similares, por ejemplo, un archivo que contiene documentos de diferentes temas, exacto, o sea, pueden ser ese tipo de documentos, porque son, por ejemplo, en los alfabéticos, los temáticos típicos y temáticos casi siempre se usan letras como punto de partida para realizar el proceso. Tenemos en los numéricos, que básicamente son tres, que son consecutivo, ordinal y cronológico, que básicamente son, primero, los consecutivos que se utilizan para asignar el número consecutivo a cada documento. Puede ser un archivo que tiene facturas, como veníamos trabajando, el cronológico, que serían las fechas, y el automático, que sería una combinación entre ambos tipos de trabajo. Por último, tenemos el sistema mixto, que básicamente es combinar los estilos de ordenación. Por ejemplo, es un archivo que puede ordenarse por el apellido del remitente en un sistema alfabético y luego por las fechas de recepción de los documentos. Generalmente no se usa porque genera confusión, básicamente por eso. Bueno, lo importante es eso, hacer y elegir un sistema de ordenación más adecuado según el tipo de documento y organización. O sea, ahí viene el análisis del proceso que se está realizando, luego que se vaya a hacer la ordenación y la foliación y todos los procesos que conllevan tanto la organización para asignar la ordenación específica de los documentos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, eso fue todo. Disculpen los problemas técnicos que se generaron y nada más, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde.